Hola, hoy vamos a hablar acerca de las ecuaciones químicas, básicamente sus generalidades. Vamos a iniciar definiendo lo que es una ecuación química. Una ecuación química es simplemente un conjunto de símbolos químicos, matemáticos y lógicos, que utilizamos para representar en el papel un proceso químico que sucede en el mundo real llamado reacción química. Aquí tenemos ilustradas tres ecuaciones químicas, una en la parte superior, una en el medio y una en la parte inferior. Noten que ahí tenemos símbolos químicos, símbolos matemáticos como el signo de adición, los números, y símbolos lógicos como la flecha. ¿Listo? La flecha aquí es la más importante porque nos permite distinguir entre dos tipos de sustancias que hacen parte de una reacción química. La primera de estas sustancias, los reactantes. Los reactantes son las sustancias con las cuales tiene inicio una reacción química. Aquí notamos que en nuestros tres ejemplos de ecuaciones químicas hemos encerrado en esta línea verde los reactantes para cada una de las tres ecuaciones. ¿Recuerdan que les decía que la flecha era un signo bastante importante en una ecuación? Precisamente la flecha nos permite diferenciar cuáles son reactantes y cuáles son productos. Los reactantes siempre están escritos del lado izquierdo con respecto a la flecha de la ecuación. Entonces, nuestra primera ecuación tiene dos reactantes, nuestra segunda ecuación también tiene dos reactantes, y sucede que en algunos casos una ecuación química tiene nada más un reactante como punto de partida. ¿Listo? Productos. Los productos son las sustancias que se obtienen como consecuencia de la reacción química. Los productos en una ecuación se ubican siempre del lado derecho de la flecha. Aquí los hemos encerrado con esta línea de color morado. Aquí están los productos de cada una de las tres ecuaciones. Noten que en la primera ecuación solo se forma un producto, en la segunda hay dos productos, en la tercera también hay dos productos. ¿Listo? Pues recordemos, sus fórmulas químicas se escriben del lado derecho de la ecuación. Y algunas reacciones químicas solo tienen un producto. La simbología utilizada en las ecuaciones químicas, ya hablamos de la flecha, que es bastante importante porque nos permite diferenciar cuáles son reactantes y cuáles son productos al mirar una ecuación. La flecha siempre indica producción y cuando la leemos como produciendo. Otro símbolo importante, el signo de adición, en una ecuación química indica combinación. Nos permite separar dos o más fórmulas químicas. Cuando el signo más está ubicado del lado de los reactantes lo leemos como reacciona con, y cuando está del lado de los productos lo leemos como más. Símbolos que también son comunes en las ecuaciones químicas están aquí en esta imagen. La G minúscula la entendemos como estado gaseoso y la leemos como en forma de gas. La letra L minúscula la entendemos como estado líquido y se lee en forma líquida. Cuando veamos la letra S entre paréntesis y minúscula indica estado sólido y se lee en forma sólida. Cuando veamos las letras A y Q minúsculas entre paréntesis, eso nos indica que la sustancia está disuelta en agua y se lee como acuosa. El triángulo normalmente se ubica bajo las flechas en una ecuación química y cuando lo veamos así indica en presencia de calor. Otro tipo de flecha que es bastante común en las ecuaciones químicas es la flecha en sentidos opuestos, dos flechas en sentidos opuestos. También nos permiten separar reactantes de productos, pero nos indica que la reacción química es reversible, es decir, los reactantes forman productos, pero asimismo los productos se pueden volver a combinar y formar las sustancias con las cuales habíamos iniciado la ecuación química. También en química se entiende este símbolo de la doble flecha como que el sistema químico está en equilibrio. En una ecuación química hay fórmulas químicas y por ello es importante entender que en una fórmula química también encontramos números. Esos números que hacen parte de la fórmula química los conocemos como subíndices y lo que nos indican es el número de átomos de un elemento presentes en una molécula de un compuesto.
Me explico. Si miramos aquí en la esquina superior derecha tenemos la fórmula del dicromato de potasio y vemos que el compuesto llamado dicromato de potasio tiene 2 átomos de potasio en una molécula, 2 átomos de cromo por molécula y 7 átomos de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que nos están indicando los subíndices. Noten además que los subíndices siempre se ubican en una fórmula química al lado derecho de cada símbolo, ¿sí? O también cuando la fórmula tiene paréntesis al lado derecho, al lado inferior derecho del paréntesis, ¿sí? Cuando no haya número en una fórmula química, se asume que el subíndice es 1. Me explico. Si aquí en la fórmula del dicromato de potasio, aquí en la pantalla, no existiera este 7, sino que estuviera nada más el símbolo del oxígeno solo, lo que estaría diciéndonos es que en ese compuesto hay un solo átomo de oxígeno por molécula, cuando no haya número. ¿Listo? Eso es lo que debemos entender. Si no hay número, se asume que el subíndice es 1. Coeficientes. Los coeficientes son bastante importantes en una ecuación química. Los coeficientes, primero, no hacen parte de la fórmula química. De ahí que uno los escriba siempre antes de la fórmula química. Siempre se escriben antes. Entonces así es como ustedes diferencian un coeficiente de un subíndice. Bien. Se escriben antes de cada fórmula porque representan las moles de cada compuesto que participan en la ecuación. Entonces si miramos aquí la imagen en la esquina superior derecha, este coeficiente 5 antes de la fórmula química del dicromato de potasio lo que nos indica es que hay 5 moles de dicromato de potasio en la ecuación en la que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces los coeficientes nos indican cuántas moles de un compuesto participan en una reacción química. Al igual que con los subíndices, si no hay ningún coeficiente, si estuviera nada más la fórmula del dicromato de potasio solita, sin ningún número que le anteceda, que esté antes de ella, se entendería entonces que el coeficiente es 1 y que entonces participa una sola mol de dicromato de potasio. Les agradezco mucho la atención. Recuerden que siempre es bueno seguir consultando y ahondando un poco más en el tema. Les deseo un excelente día.